Los jueces tienen una misión esencial en el Estado de Derecho. Para reflexionar sobre esta labor, tenemos hoy a la magistrada Beatriz Sobremonte, que es vicepresidenta del Grupo de Estudios de Actualidad AGEA. Efectivamente. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. Pues nada, la justicia es una virtud. Sí. Entonces, quienes deben ocuparse de ella son fundamentalmente jueces y magistrados. ¿Dónde apoyan el ejercicio de la justicia? A ver, yo creo que hemos empezado hablando de que la justicia es una virtud y desde ese punto de vista no solamente está en manos de los jueces y de los tribunales, sino de todos y cada uno de los ciudadanos, incluso dentro de las familias, el querer ser justo, el querer buscar la verdad, la igualdad, el respeto a los demás, me parece que además de un principio moral, es un principio para vivirlo todos los días en todos los ambientes. Solamente que en el Estado de Derecho es verdad que la administración de justicia, de la justicia en mayúsculas, está en manos de los jueces y tribunales porque así lo ha dispuesto la Constitución. Y desde ese punto de vista, pues parece que es una cuestión meramente técnica, es decir, los jueces y los tribunales tienen que adaptar el derecho al caso concreto. Y esa es la manera en la que se administra la justicia. Quizás el concepto filosófico moral sea un concepto más elevado y pensemos en la justicia pues en mayúsculas, como un absoluto, como un principio absoluto. Pero luego a la hora de vivirla cada día, en cada problema que tiene el ciudadano, se busca más, y yo siento decir esto, pero se busca más la solución técnica que la justicia en sí misma. Porque muchas veces hay leyes que uno puede considerar que son injustas, pero que no le quede otro remedio que aplicarlas. Pero en este caso, por ejemplo, puede verse en una situación de un problema de conciencia, Sí. cuando verdaderamente, Sí. aunque aplique la ley, vea a todas luces que es injusta. Es decir, Sí. un juez en esa situación, ¿cómo se capea, ¿no? Pues es un problema bastante serio. De hecho, ya en los procesos de Nuremberg se vio, ¿no?, como muchos de los jueces o muchos de los técnicos en derecho que habían actuado en la época nazi se acogieron a su obligación de obedecer la ley antes que a sus principios morales. Y bueno, ahí tenemos el resultado. En España los jueces no tienen un derecho a la objeción de conciencia porque la Constitución directamente dice que solo están sujetos al imperio de la ley. Por lo tanto, pueden existir conflictos y de hecho han existido conflictos en casos muy concretos y muy puntuales. No es el caso de los médicos con el aborto o con la eutanasia, quizás sean casos mucho más puntuales. Y se intentó un intento de reconocer por vía de reglamento la objeción de conciencia por parte de los jueces, pero eso no se llevó a buen término. Quizás hay como un poquito de miedo de decir, hombre, a ver, ¿cómo un juez no va a aplicar una ley? Eso es imposible. Quizás las maneras que hay de evitar tener que aplicar una ley injusta son maneras indirectas, es decir, mediante quizás una abstención y que entre a juzgar ese caso otro juez, o quizás diciendo la solución técnica es esta, si bien la solución equitativa sería esta otra, ¿no? Pero es un conflicto que está sin resolver. Además de este conflicto, no sé si tantos años de experiencia ha podido comprobar que a lo mejor hay compañeros que se sitúan por encima del bien y del mal, otros que están sujetos o a lo mejor subordinados al poder político. ¿Ve que hay un problema en la práctica judicial en este sentido? Yo, que estén por encima del bien y del mal, no. Me alegro. Eso no. Que tengan más o menos conciencia clara de que esta decisión se adapta mejor a principios morales o éticos, o esta es una decisión que yo no me meto y es meramente técnica, esto sí.
Quiero con ello decir que un juez realmente lo que va es a resolver un caso concreto. Y las ideas, la conciencia muchas veces no es la que prevalece. Lo que prevalece es qué ley hay que aplicar. ¿Qué ley hay que aplicar? De hecho, existe una escuela crítica del derecho que ya nació con Gramsci y con toda esta gente de lo que es ahora el eurocomunismo, lo que fue el eurocomunismo, que sí que mediante una interpretación de la ley, en la aplicación concreta, pues se intentaba adaptar la ley a un pensamiento o una ideología en concreto. Yo diría que los jueces esto no lo suelen hacer, salvo excepciones, no se suele hacer. Luego está el mundo que usted me ha mencionado de la política y que parece que es una tentación, ¿no? En la actualidad tenemos problemas graves en este país por el problema de la independencia judicial, porque habitualmente el poder político tiene una tentación muy grande de ejercer todos los poderes del Estado, desde el legislativo, el ejecutivo y también pretende manejar el judicial. Pero quiero que quede muy claro una diferenciación que me interesa mucho subrayar, que es una cosa es los cargos que, digamos, administran desde un punto de vista gubernativo el Consejo General del Poder Judicial, pues ya sabemos que se nombran cargos políticos, entre comillas, presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional, presidentes de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, etcétera. Pero realmente esos cargos no son tan importantes. Luego somos 4.000 jueces más que cada día estamos ejerciendo la jurisdicción y ahí sí que se está ejerciendo el Poder Judicial. Claro. El problema del lenguaje es cuando se confunde a los órganos que dirigen administrativamente el Poder Judicial con lo que es el Poder Judicial en sí, que lo ejercen los jueces y los tribunales cada vez que ponen una sentencia y ejecutan la sentencia. Entonces hay una confusión ahí. Y bueno, existe mucho interés por las noticias de que ahora el Gobierno quiere recortar las competencias de un Consejo General que lo tenemos prorrogado y bueno, pues esa tentación siempre existe, pero quiero dejar claro que existe en cualquier caso, sea el partido político que sea, da igual, porque al final los que ganan las elecciones son los que manejan el poder legislativo y de ahí nace el ejecutivo y entonces entre el ejecutivo y el legislativo pretenden también tener, digamos, su parte de pastel en el judicial y los jueces pues no nos dejamos. Claro. De hecho ha habido este tipo de problemas, los hay también en Hungría y los hay en Polonia, donde esos gobiernos han pretendido manejar de alguna manera el Poder Judicial y hay un conflicto con Europa y quiero también poner de relieve que en España las asociaciones judiciales, este proyecto que pretende introducir el Gobierno sobre la limitación de los poderes del Poder Judicial ha sido denunciado en el Consejo de Europa. Luego, dentro de unos años tendremos solución a esto. A ver qué nos dicen. Precisamente en esta explicación ha comentado la importancia del trabajo diario de los jueces de a pie, por así decirlo. Es lo que me interesa subrayar. Y también de las asociaciones judiciales, vista la relevancia que tienen tanto a nivel individual como social las decisiones que toman los jueces. ¿Las asociaciones judiciales velan por su formación? Es decir, porque claro, es muy relevante y muy importante el trabajo que realizan. ¿Tienen algún tipo de formación constante, de reuniones? Sí. ¿En qué consiste? A ver, aparte de los congresos que tienen las asociaciones, donde se reúnen, asambleas y toman decisiones concretas
cada año. Ahora con la pandemia no se ha podido hacer. Llevamos ya, creo que 2 años, seguro, este año seguro, en que no se ha podido reunir. Sí que es cierto que el Consejo General del Poder Judicial tiene un servicio de formación continua y que las asociaciones tienen la posibilidad de hacer propuestas concretas de formación. Y por otro lado, ellas mismas también, con financiación, hacen propuestas concretas de formación. Está abierta a muchísimas posibilidades, quiero decir, que puede ser que un grupo de jueces de una asociación vea que hay un tema determinado que preocupa a los compañeros porque surgen muchos problemas en cuanto a la interpretación de una norma o porque en la vida real pues está pasando, ¿no? Puede ser con los desahucios, los ocupas y todo esto. Entonces sí que hay propuestas concretas y son aprobadas bien por la asociación en concreto, que a lo mejor hace un curso o 2 de ese tipo, y luego por el servicio de formación, que también acepta propuestas concretas de los jueces y de las asociaciones, y ese servicio está continuamente formando a los jueces, continuamente. Y a la inversa, es decir, ¿qué podemos aprender los ciudadanos, la sociedad, de los jueces? Porque es verdad que la autoridad va más allá de lo exigible formalmente. La autoridad siempre es moral. Sí. Y hay veces que ahora hay un poco de confusión en nuestra época entre lo que es ilegal o lo que es inmoral. Ahí hay una línea un poquito delicada, una delgada línea roja. No sé si quiere hablar un poco de este tema. El tema es muy profundo. Yo recuerdo un libro que nos recomendaron en la asignatura Filosofía del Derecho, en quinto de Derecho, cuando yo estudié la carrera, que se llamaba, de la maldad del Estado o algo así, no, no, lo tenía en la punta de la boca, pero es que hace 30 años, era el grupo de los profesores de Filosofía del Derecho, y hablaba de la maldad del Estado más o menos y de la democracia, ¿no? Y de la voluntad popular. En efecto, el tema que usted me ha planteado es tan profundo que echa raíces en lo que es la filosofía y en los porqués. Lo que yo sí que recuerdo es que en la facultad a muy pocos alumnos, compañeros, les interesaba saber los porqués de las cosas. O sea, es decir, la asignatura de Filosofía del Derecho es una asignatura pues que muy poca gente le interesaba. Es decir, que yo era de las que más me interesaban. De hecho, los cursos de doctorado que hice posteriormente casi todos eran de Filosofía de Derecho, la tesis en la licenciatura pues también, porque creo que es fundamental para un juez tener esos fundamentos que no sean solamente los legales o los técnicos, sino algo más profundo, pero lamentablemente eso se consideraba pues una asignatura que había que hacerla por obligación y nada más. Quizás la conciencia de ser juez hace que, con independencia de que cada uno de nosotros salgamos de la sociedad y seamos uno más de la sociedad, no somos distintos, no por ser juez uno tiene un velo encima de maravilla, pero sí que creo que la mayoría de nosotros somos conscientes, uno, que ejercemos un poder del Estado, y segundo, que ese poder tiene que estar basado en la autoridad, en la autoridad como un concepto moral de prestigio, También es cierto que sabemos que por convenio social la sociedad nos ha dado ese poder, y en ese sentido yo pienso sinceramente que cada vez que un compañero o una compañera toma una decisión es muy consciente de la importancia de su función para las personas concretas, para la vida de las personas. Y aunque no filosofee, aunque no se eleve, sí que es cierto que es consciente de esto que le estoy diciendo. Quiero decir con ello que la conciencia forma parte importante del juicio que tenemos que hacer de valor los jueces. Eso no cabe duda. Y qué pena sería que hubiera alguno que no utilizara su conciencia.
Pero también hay una segunda norma para interpretar las leyes, que es el sentir social de las mismas, la realidad social. Y en ese sentido es muy cambiante la realidad social. Y el problema es combinar la conciencia de uno con la realidad social. ¿Y cómo es este escenario ahora mismo en España? Si quiere comentarlo, hay mucha diferencia entre esta conciencia y esta realidad social. Es decir, tenemos salud democrática en el sentido de salud judicial. Bueno, yo siempre digo que los jueces no nos gusta meternos en política y creo que en general no queremos ser objeto de noticia, ni salvo dos o tres, algunos compañeros que legítimamente, y yo creo que debe ser así, pues tienen aspiraciones, digamos, dentro de la carrera judicial. De hecho, yo soy de las que piensa que los mejores son los que tienen que llegar a los mejores puestos. Y claro, si estamos mirando mal a los compañeros que quieren llegar a ser, digamos, pues presidentes de audiencia, presidentes de tribunales superiores de justicia, incluso lo que creo que es más apetecible desde el punto de vista profesional, llegar al Tribunal Supremo para hacer una interpretación que luego sirva a todos los demás jueces de las normas. Tenemos que procurar que los mejores lleguen a esos sitios. Pues muchas gracias, magistrada, muchas gracias por su tiempo, por su participación hoy en este encuentro, también por el trabajo que desarrolla, tan necesario esta misión de la justicia, que como bien ha dicho es una virtud. Espero que podamos vernos en otra ocasión y cuídese en este tiempo. Muchas gracias.